Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es lo que conecta con lo que veremos el día de hoy, estos 10 versículos del capítulo 7, y debemos tener presente la secuencia del mensaje que nos ha dado el texto. Y es que para la audiencia original, la referencia de Jesús en esa frase, penetrando hasta detrás de la cortina del santuario, era comprensible inmediatamente como una alusión a Jesús como sumo sacerdote. Y el fundamento de nuestra esperanza durante nuestra vida cristiana también descansa en eso, en que Jesús es intercesor para con nosotros también en nuestra relación con Dios, independientemente de que nosotros no seamos israelitas, independientemente de que no estemos familiarizados de manera tan íntima con estos conceptos. Así que el mensaje es este: Jesús es nuestro sumo sacerdote, y sobre esta verdad se nos exhorta a aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros. Sin embargo, debemos trasladarnos al contexto original del texto y comprender que es un poco extraño y hasta escandaloso lo que está anunciando el libro a los Hebreos, que Jesús es sumo sacerdote. Hoy lo podemos asimilar, leer y pasar por alto como pues algo que se acepta fácilmente, pero nuestros hermanos cristianos del siglo I, que estaban recibiendo este mensaje y que lo habían creído, en el contexto en el que se encontraban, era algo extraño y escandaloso para ellos decir que Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, era el sumo sacerdote de todo el pueblo de los israelitas. Aquí debemos contextualizar que el sacerdocio, todos los israelitas, ya estaba impregnado en su mente, en su cosmovisión, que el sacerdocio estaba determinado únicamente para los aaronitas, los descendientes de Aarón, o de otra manera también los descendientes de Leví, de la tribu de Leví, no de Judá, no de la tribu de Judá ni de ninguna otra tribu. El sacerdocio era exclusivo para la tribu de Leví. Ahí está el escándalo, decir que Jesús, que proviene de otra tribu, es sumo sacerdote. En un contexto en el que está vigente el sacerdocio y hay un sumo sacerdote entre ellos. Es escandaloso, es revolucionario, es contracultural lo que están anunciando estos israelitas que están siguiendo a Jesús de Nazaret como el Mesías. Y por eso toma relevancia lo que estamos leyendo en Hebreos para esta audiencia, para estos hermanos en el primer siglo, confrontando eso. Para ellos mismos sería algo confuso, algo que quizá estarían dudando, cuestionando. ¿No será una locura? ¿No será que me estoy metiendo en una secta que va en contra de todo aquello que mi familia me ha enseñado? Y el argumento entonces que presenta Hebreos para comprender esa realidad, que parece una locura, es que Jesús es de un orden más elevado que incluso el orden levítico, al cual están acostumbrados a percibir. Y que Jesús incluso llega a ser superior que el mismísimo Abraham. Y aquí es fascinante porque ese es el impacto, la magnitud que está comunicando el texto de Hebreos. Algo que está de alguna manera oponiéndose y hasta demoliendo muchas de las estructuras religiosas que tenían los israelitas en el estándar al que tenían a Abraham y en el estándar en el que tenían el sacerdocio levítico. Así que en este capítulo 7, teniendo este contexto, se desarrolla una explicación de eso precisamente, de cómo es que Jesús es el supremo sacerdote, lo que ha hecho a partir de aquella expresión que acabamos de leer. Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es sacerdote para siempre, y que nos lo ha dicho así como pequeñas frases desde el capítulo 5, y que se había detenido, lo había pausado y había dirigido hacia otra reflexión, hacia otra exhortación, y ahora retoma a explicar cómo es que Jesús pertenece no a un orden levítico, ciertamente, sino a un orden de una índole superior, que es el de Melquisedec. Así que, ¿qué significa entonces que Jesús ha llegado a ser el sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec?
Y recuerdan también que lo habíamos dejado en pausa, ¿no? Que lo había mencionado y no había profundizado en esa ocasión. Les había dicho, no se pierdan las próximas predicaciones, porque vamos a abordar eso. Y tanto el día de hoy como las dos siguientes, cuanto menos, vamos a estar abordando la relación de Jesús con Melquisedec. El día de hoy abordaré estos 10 primeros versículos a modo de introducción de lo que el autor nos quiere decir sobre Jesús por medio de la figura del sacerdocio de Melquisedec. Así que quisiera que mantuvieran en mente ese contexto en el que la audiencia original se encuentra, de comprender cómo es que el nazareno llamado Jesús de la tribu de Judá se está anunciando y se está proclamando como supremo sacerdote, cuando voltean a ver al supremo sacerdote de la tribu de Leví y sigue vigente en el templo todo el sistema sacerdotal. Presentamos entonces un hombre llamado Melquisedec. Así que vamos a esta porción, capítulo 7, versículo 1 a 10, vamos a leerlo. Sigue conmigo, con tu vista. Habiendo dicho de Melquisedec, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, quien regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. A su vez, Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, que recibía diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué interesante, ¿no? La alusión a Melquisedec. No sé cuántos aquí ya han leído el pasaje en donde se menciona Melquisedec en el Antiguo Testamento, pero prácticamente el estudio de hoy tiene por propósito aclararnos quién es Melquisedec y esa alusión que está haciendo en el texto el autor de los Hebreos referente a los rasgos del sacerdocio de Melquisedec. Y para esto es necesario comprender el sacerdocio israelita. Nuevamente hacer como un repaso de lo que implicaba el sacerdocio israelita por medio de los levitas y por medio de los aaronitas, para tener bien ubicado y también como creyentes escudriñar las Escrituras y comprender de qué se trata el Antiguo Testamento, por qué el sacerdocio en Israel es tan importante, cómo viene, de dónde surge, cuándo surge, cómo se mantiene, cómo cuando Jesús está siendo juzgado es llevado a un sumo sacerdote. Creo que es valioso también que como creyentes nos informemos y seamos instruidos en la comprensión de todo lo que las Escrituras nos dejan ver y en la historia de Israel y sus distintos elementos que conforman pues la religión israelita, ¿no? Debemos recordar que entonces los hebreos comprenden que el sacerdocio está instituido directamente o estrictamente para los aaronitas. Ellos en el presente en el que están recibiendo el mensaje de Hebreos, están comprendiendo que tiene una vigencia el sacerdocio. Existe el templo todavía. Pocos años después sería destruido, cerca del año 70, sería destruido el segundo templo. Pero para este momento todavía estaba ese templo, todavía estaba vigente el sistema sacerdotal. Y ellos ubicaban que el sacerdote tenía que venir de descendencia o de parte de Aarón. ¿Cómo es que tienen esta noción o de dónde proviene? Bueno, desde el tiempo en que el pueblo de Israel fue guiado por Moisés en el desierto, Dios instituyó el sacerdocio para la familia de Aarón.
cuando son sacados de Egipto y andan deambulando en el desierto, ustedes recuerdan que constituyen también el tabernáculo. Y en esa temporada, digamos, del trayecto de Israel, instituye el sacerdocio aronita para el tabernáculo. Éxodo 28, versículo 1, nos dice, hablándole Dios a Moisés, que era en este sentido el que ejercía la función de profeta, le dice, haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón, recordemos eso, Aarón y Moisés son hermanos, que comparezcan ante ti Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos, la familia de Aarón, me servirán como sacerdotes. Es instituido por Dios, le dice a Moisés, es Aarón y su descendencia quienes serán los sacerdotes. No Moisés. Moisés, ese es el hermano de Aarón, pero es el profeta y es el que instituye a Aarón como sacerdote. Y comprendía también que los demás levitas tenían la responsabilidad de apoyar las funciones del sacerdote. Además de los aaronitas, están los levitas. Vayamos ubicando para ir teniendo claridad de cómo se relacionan. Números 3, versículo 1 y versículo 9, dicen esto. El Señor le dice a Moisés, trae la tribu de Leví y preséntala al sacerdote Aarón. Ya había instituido a Aarón. Trae la tribu ahora de Leví y preséntala al sacerdote Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entonces, de aquí podemos comprender que solo la familia de Aarón era aquella designada para el sacerdocio. Pero los levitas, del cual también participan Aarón, la demás familia, descendiente de los levitas, iban a apoyar a Aarón y a los descendientes de Aarón en todo lo perteneciente al sacerdocio. Ellos se encargarían de los utensilios que requiriesen para el templo, de todo lo que necesitaban los sacerdotes. Los levitas iban a estar apoyando, pero solamente Aarón y su descendencia iban a llevar a cabo los sacrificios. Y aquí también tenemos que ubicar, de alguna manera, una línea genealógica de quiénes descienden de quién, para que en última instancia ubiquemos cómo es que Abraham, del cual proceden todos, es aquel que se encuentra con Melquisedec, y el impacto que tiene ese encuentro, del cual provienen todos los descendientes de Abraham, y qué es lo que hace Abraham con Melquisedec. Ubiquemos primeramente que Abraham, si ubican a Abraham, es llamado por Dios y tiene un hijo, que es llamado Isaac. E Isaac tiene más hijos, y uno de ellos se llama Jacob. Jacob luego es llamado Israel. Dios le cambia el nombre, ¿no? Y Jacob tiene 12 hijos y una hija llamada Dina, pero esos 12 hijos de Jacob son los que se identifican como las 12 tribus de Israel, o sea, de Jacob. Estas 12 tribus, estos 12 hijos, terminan en Egipto, recuerdan, ¿no? ¿Por qué? Porque van, por medio de todo lo que acontece, por medio de José, todos los 12 hijos de Jacob terminan en Egipto. Así es como los israelitas terminan en Egipto. De los 12 hijos de Jacob, uno de ellos es Leví, que es esta familia la que es designada como el apoyo sacerdotal. Leví luego tiene hijos, y entre ellos tiene a Coat, y Coat tiene a Amirán, y después Amirán tiene a Aarón. En resumen, Aarón es bisnieto de Leví. Así podemos ubicar que de los descendientes de Jacob está Leví, todos los levitas, y de los levitas una familia es la de Aarón. Los aaronitas son los sacerdotes, y todos los demás levitas son los que apoyan a Aarón en el sacerdocio. Aarón es el hermano de Moisés, que es el que es llamado como liberador de los descendientes de Israel, de Jacob, en Egipto. Entonces, desde ese momento y en todo el transcurso de lo que ocurre con la historia de Israel hasta el tiempo en el que se escribe el texto de los Hebreos y está deambulando el mensaje,
ellos ubican, la familia de Aarón ha sido designada como el sacerdocio, y los levitas son los que le apoyan. Y así ha sido, y así lo tenemos escrito, y así Dios le dijo a Moisés en el desierto que así fuera. Esta es la línea genealógica de Abraham hacia Aarón. En resumen, podemos esquematizarlo de esta manera. Leví es bisnieto de Abraham, y Aarón es bisnieto de Leví. Esos son los tres personajes más relevantes o importantes que tenemos que tener presente a lo largo de este pasaje. Abraham, Leví y Aarón. El sacerdocio es aronita. El texto entonces nos presenta un contraste entre estos dos órdenes sacerdotales. El arónico, que viene de Leví y que viene por última instancia de Abraham, y el de Melquisedec, y ahí está lo extraño. Melquisedec, ¿de dónde viene? Melquisedec, ¿de qué tribu? ¿De dónde sale? ¿En qué momento se incorpora a la historia de Israel? ¿De dónde viene Melquisedec? No hay un orden tampoco vigente que ellos en el contexto cultural estén distinguiendo que hay sacerdotes vigentes según el orden de Melquisedec, aparte del de Aarón. Es solamente el de Aarón el que ubican. Y aquí entonces nos lleva a la referencia de lo que ocurre entre Abraham y Melquisedec, entre ese encuentro que se presenta en Génesis capítulo 14. También quisiera presentar un contexto de aquello que en el capítulo 7 ya vemos que alude el texto de ese encuentro. Abraham, tenemos que también tener ese contexto, vivía en la tierra de Harán sin conocer la ley, sin conocer los mandamientos. ¿Por qué no conocía los mandamientos? Porque no existían. Porque es dado a Moisés y Moisés es su descendiente, ¿no? Entonces Abraham vive en Harán sin conocer la ley, sin un contexto religioso como el de los israelitas, sin templo alguno como la referencia del templo de los israelitas, ni tiene la referencia de algún sistema sacerdotal como el de los israelitas. Digamos que Abraham vivió antes de todo lo que se conformó como la religión de Israel. Él no tenía ese contexto, no estaba dentro de eso. Simplemente tenía una noción de la espiritualidad y de la existencia de un ser creador último con el cual lo había llamado. Pero no tenía esas instituciones religiosas que el pueblo de Israel posteriormente tuvo. Él no es israelita, él es ancestro de los israelitas, puesto que es abuelo de Jacob, abuelo de Israel, ¿no? Cuando Dios lo llamó, Abraham viajó con su sobrino Lot de Harán hacia Canaán. Viaja con su sobrino Lot porque su hermano, el padre de Lot, muere también su padre de Abraham, y queda Abraham con su esposa y su sobrino. Recordemos que Abraham y Sara no podían tener hijos, entonces ahí van con Lot. Viajan de Harán hacia Canaán, y tampoco imaginemos que Lot era tan pequeño, ya era alguien grande, alguien maduro, y por eso es que posteriormente se dice que Abraham y Lot, cada uno tenía posesiones, cada uno tenía tiendas, cada uno tenía ganado, y empiezan a tener incluso un conflicto los pastores de Abraham con los pastores de Lot, porque pues hay un conflicto entre que las ovejas de Lot se pasaron para el campo de Abraham, algo así debió haber ocurrido, y dice, está siendo muy complicado que estemos juntos por nuestras posesiones, será mejor que nos separemos. Hay lugar alrededor, y entonces será mejor que nos separemos. Abraham le pide separarse a Lot y que escoja la tierra a la cual quiera andar, por el bien de los dos. Lot escoge el valle del Jordán al oriente y establece sus tiendas hasta la región de Sodoma. Y Abraham se establece en la tierra de Canaán. Se separan y Lot está entonces habitando ya en Sodoma. Y entonces ahí se acerca ese contexto de el encuentro o todo lo que propicia el encuentro de Abraham y Melquisedec. Acontece una guerra entre 4 reyes de 4 regiones, entre ellas donde se encuentran Sodoma y Gomorra, los reyes de Sodoma y Gomorra y otras 2 regiones, contra otros 5 reyes de otras 5 regiones. Y se encuentran, entre los 5 reyes se encuentran los reyes de Sodoma y Gomorra. Los 4 reyes vencen a los 5 reyes y despojan sus territorios.
Lo que eso significa es que entre ellos despojan a Sodoma y entre eso despojan a Lot, se lo llevan cautivo a él y a todas sus posesiones. Y entonces uno de los que estaban allí en el conflicto va con Abraham y le avisa: tu sobrino Lot ha sido cautivado, ¿no? Se lo han llevado en cautiverio. Y lo que hace Abraham es que toma, incluso el texto nos dice, que toma 318 hombres y sale a perseguir a su sobrino Lot, que en medio de la guerra se lo han llevado, ¿no? De manera breve, sin decirnos los detalles, Abraham termina por derrotar a los 4 reyes que habían vencido y que se habían llevado a Lot, y recupera todo lo que se habían llevado, y al regresar lo encuentra el rey de Sodoma, que había sido derrotado, y como en gratitud a Abraham por rescatar todas sus posesiones, le ofrece que tome todos los bienes que quiera de lo que había él perdido, ¿no? Solamente que le devuelva a las personas. Abraham le responde que no va a tomar nada, para que luego no diga que él enriqueció a Abraham. Decide no tomarle nada. Y en ese regreso victorioso, después de que Abraham venció a los 4 reyes, sale a su encuentro otro personaje un tanto misterioso, de quien no se había hablado, no se había mencionado nada hasta ese capítulo 14 de Génesis, y de quien no se menciona más sino hasta el Salmo 110, versículo 4, que es citado en Hebreos también. Fuera de estos lugares en las Escrituras, no se menciona a Melquisedec de nuevo en todos los textos hebreos. En todo el Antiguo Testamento son las únicas referencias que tenemos de Melquisedec. En Génesis, en el encuentro con Abraham, y en la cita que se hace en el Salmo 110. Así que Génesis 14, 18 al 20, dice de esta manera: y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Eso es todo lo que se dice de Melquisedec. Leemos entonces versículos 1 y 2 de Hebreos, que nos dice de esta manera: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. Así que en función de mostrar a Cristo como superior al sacerdocio levita, lo que vemos es que en esta parte del texto hebreo, del texto de los Hebreos, el autor en griego escribe, evidentemente conociendo Génesis y los Salmos, usa la figura del sacerdocio de Melquisedec como tipo o modelo del sacerdocio de Cristo, para resaltar las características del sacerdocio de Jesús y las implicaciones de su obra redentora. Este pasaje es como una base para explicar el rol supremo de Cristo, para poder ver lo que hizo Cristo a la luz de lo que significa Melquisedec. Así que lo que está apuntando aquí, y que abordaré tan solo como una introducción en estos 10 versículos, es que ese sacerdocio supremo de Jesús se manifiesta por medio de estos rasgos que desglosa del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y a continuación se nos presentan esos rasgos. Tengámoslo presente y simplemente veamos cómo lo va desglosando. Versículo 1, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Por una parte dice rey de Salem, que lo va a retomar en el versículo 2, pero dice que es sacerdote del Dios Altísimo. En primera instancia tenemos que ver que es verdadero intercesor ante el único Dios verdadero, el Altísimo. No es un invento ni es algo que se está sacando de la manga, sino que tiene una función real de interceder ante el único Dios verdadero. No es como los sacerdotes paganos que están intercediendo a otro Dios o a la figuración o la imaginación de otro Dios, sino al Dios verdadero, al único Dios verdadero, el que era llamado el Altísimo. Versículo 2. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es, rey de paz.
en la segunda parte, la parte final del versículo 2. El nombre se divide en dos partes. Malki, en hebreo, que significa rey de, y Sedek, que significa justicia o rectitud. Es así que se conforma su significado como rey de rectitud o rey de justicia. Pero además de esto, es también rey de Salem, que sería la referencia como a la región en la cual gobierna, pero más allá de eso el significado de la palabra es relevante, porque no nada más hace alusión a un territorio geográfico, sino Salem, que vendría del hebreo Shalem, viene de la misma raíz hebrea para la palabra Shalom, que es incluso el saludo que acostumbran los israelitas de decirse uno a otro, así como si le dijeran bendiciones, ellos dicen Shalom, lo cual significa paz, bienestar, integridad, plenitud, estar completo. Así que al mismo tiempo que es sacerdote e intercede ante el Dios Altísimo, el Dios verdadero, se nos presenta también como esta función de gobernador, de rey, pero que significa específicamente que ejerce un dominio justo, recto, y también uno que implica paz y reconciliación. Versículo 3. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Aquí el énfasis está en que no tiene principio ni fin, y por lo tanto es permanente. Frente a la dominante noción israelita de que el sacerdocio se configura exclusivamente por medio de la descendencia de Aarón, ellos tienen esa noción bien impregnada. El sacerdocio de Melquisedec no se explica por medio de una comprobación de su ascendencia. Si se dan cuenta en el texto y en el encuentro con Abraham, no se dice de dónde viene Melquisedec, no se comprueba, no se menciona su genealogía, y por lo tanto es como expresando que su sacerdocio ante el Dios Altísimo no está configurado por una validación de su descendencia, o más bien su ascendencia humana, ni tampoco se menciona su muerte. No se menciona más. A continuación del texto en Génesis pasa a los últimos comentarios que el rey de Sodoma le dice a Abraham, y ya no se dice qué pasa con Melquisedec. No se menciona tampoco su muerte, como también en los textos hebreos, y en el Génesis vemos que se acostumbra a decir cuántos años vivió Abraham, Isaac, y dónde fue enterrado incluso. Se hace una mención de la muerte porque era una forma de honrar a aquellos personajes importantes en la historia de Israel. De Melquisedec no se dice nada, ni su genealogía, su ascendencia, ni su muerte. Por eso alude también como a un orden sacerdotal que permanece para siempre, el cual tampoco se dice que terminó. Versículo 4. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahí está hasta el comentario de identificar eso. Ustedes conocen el sacerdocio israelita por medio de Aarón. Aarón es bisnieto de Leví, Leví es bisnieto de Abraham. Consideren esa grandeza que el mismísimo Abraham le dio la 10ª parte del botín al sacerdote Melquisedec. Y a continuación, en los siguientes versículos, el autor desarrolla 3 explicaciones de la superioridad del orden de Melquisedec, que ya lo podemos ir viendo aquí, por encima del orden levítico o arónico. En primer lugar, Melquisedec no desciende de Leví, la familia designada para el sacerdocio, pero recibe diezmos y bendice a Abraham, y explica la dinámica de los diezmos para los levitas. Por eso el valor de lo que significa esa escena de que Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Dice versículo 5, ahora bien, como diciendo, ustedes saben, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec recibe los diezmos y bendice a Abraham, bendice al mismísimo Abraham, que no era descendiente de Leví, y ese es el énfasis que quiere comunicar, para identificar el rango
que tiene Melquisedec. Conclusión, versículo 7, es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición, porque eso es lo que ocurre entre Abraham y Melquisedec. No nada más Abraham le da los diezmos, sino que Melquisedec lo bendice. Y esto en la antigüedad, el dar la bendición, y lo vemos cuando Jacob bendice a las tribus, la bendición es del padre al hijo, no del hijo al padre. Lo mismo ocurre de esta manera, que Melquisedec haya bendecido a Abraham es algo que tiene una relevancia profunda de comprender para todos los israelitas. Es lo que está aquí resaltando. Versículo 7, es indiscutible que la persona que bendice es superior a los que recibe la bendición. El segundo punto es respecto a la condición de la mortalidad de los sacerdotes. Los sacerdotes levitas mueren, pero el sacerdocio de Melquisedec vive. Versículo 8. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Evidentemente eran hombres mortales desde el llamamiento que hace Dios a Aarón como sacerdote, lo llama a él y lo llama a sus hijos. ¿Y por qué llama a sus hijos? Porque en algún momento él va a morir. Y a toda su descendencia aplica lo mismo. Se tendrá que identificar quiénes son los hijos de Aarón, porque en algún momento los hijos de Aarón también van a morir. Y así consecuentemente, ¿no? Los diezmos los reciben hombres mortales. El sacerdocio de Leví en Aarón es mortal. En el otro caso lo recibe Melquisedec. Y esta frase de quien se da testimonio de que vive es muy interesante porque directamente no hallamos un testimonio de que vive perpetuamente, sino que es de una manera un tanto indirecta en esa omisión de la muerte de Melquisedec o de identificar qué es lo que pasó con Melquisedec. Ya no se sabe, pero lo que se está testificando indirectamente es que vive. Todo esto tendrá una mayor comprensión o una profundidad todavía más honda en lo que veremos las siguientes semanas también, en el desarrollo de todo el capítulo 7, a partir del versículo 11 y hasta el final. Pero aquí lo está como fundando, ¿no? Como una introducción. El sacerdocio levítico, por otra parte, se subordina al sacerdocio de Melquisedec. Leví paga diezmos a Melquisedec. Esto es como la conclusión y aquello de lo que el autor está queriendo llevar a la imaginación de percibir la sujeción que tiene el sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Versículo 9 y 10. Hasta podría decirse, esto yo lo leo como si dijera, podríamos concluir o incluso podrían imaginarse que Leví mismo, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham. Es como si estuviera diciendo, imagínense incluso a Leví mismo, que es el origen de lo que ustedes consideran el sacerdocio válido, a Leví mismo también dándole los diezmos a Melquisedec por medio de Abraham, en esa escena en la que Abraham está dando los diezmos. ¿Por qué? Ya que Leví estaba presente, versículo 10, en su antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que toda su descendencia de Abraham está en él, sujetándose al sacerdocio de Melquisedec. Y eso es lo que está comprobando, demostrando las distintas características de un sacerdocio y de otro, y cómo uno es superior a otro. Y eso cómo tiene relevancia o relación a decir que Jesús no es del orden de Leví, ciertamente, porque viene de la tribu de Judá, pero viene de un orden superior, de Melquisedec, al cual el mismísimo Abraham, ancestro de Aarón y de Leví, le dio los diezmos cuando le salió al encuentro y recibió la bendición. Esto es fascinante porque vemos cómo conecta la Escritura en la persona de Jesús
desde lo que ocurre en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el encuentro de Abraham con Melquisedec, lo que ocurre en el desierto con la institución, ciertamente, del sacerdocio, en la familia de Leví, en la familia de Aarón, pero cómo viene a ser una realidad en Cristo, que se descubre la comprensión última, más profunda, del origen sacerdotal de Jesús. Todo esto en torno a hacer comprender precisamente cómo es que el sacerdocio de Jesús es superior. Y para resaltar finalmente que hay una esperanza firme, porque ahora tenemos acceso al Padre por medio de un sumo sacerdote que es Jesús. Recordemos, tiene un impacto para los cristianos del siglo I, que son israelitas, comprender esta realidad. Identificar con una correcta interpretación lo que tenían en las Escrituras, en el Génesis, a esa figura de Melquisedec, que el mismo Abraham le había dado los diezmos, y comprender por qué Jesús sí es el sumo sacerdote, en un contexto en donde estaban persiguiendo a los cristianos por su fe. Los consideraban blasfemos, herejes, por todo aquello que estaban diciendo, que Jesús de Nazaret, siendo judío, descendiente de Judá, estaban exaltándolo como sumo sacerdote, y para aquellos que no habían comprobado la resurrección con sus propios ojos y lo habían creído por el testimonio que estaba anunciando, ese hombre, que además había sido crucificado, estaban diciendo que era el sumo sacerdote. Cuando volteaban al templo y veían al sumo sacerdote según el orden de Leví, ¿cómo era posible que ellos pudieran estar firmes en una esperanza de comprender que aquel crucificado era el sacerdote real, el sacerdote verdadero y el rey de justicia y el rey de paz? Esta es la exhortación que contiene el libro de los Hebreos, y esa misma realidad, pese a que nosotros no seamos israelitas, pese a que nosotros no estemos en ese contexto donde se siguen ofreciendo sacrificios o donde hay un templo o un sacerdocio levítico, es vigente también para nosotros, porque es la esperanza de saber que Dios es el intercesor entre nosotros y el Dios único y verdadero. Y así se vuelve sacerdote tanto de los israelitas como de todos nosotros, los gentiles, y a lo largo de los siglos y de toda la humanidad que se le ha predicado este mensaje y ha creído. Cobra sentido también para nosotros. En las próximas predicaciones se seguirá profundizando en esta relación de Melquisedec con Jesús, que el autor de Hebreos ha anticipado desde el capítulo 5, versículos 9 y 10, que explicó que es un tema amplio y complejo en esa expresión, diciendo, hay mucho que decir sobre este tema, después de mencionar que Jesús es del orden de Melquisedec, como diciendo, es algo muy profundo, pero a muchos les cuesta porque están distraídos, porque habiendo sido ya maestros, están todavía con cosas básicas de la fe cristiana. Pero acá lo ha explicado para aquel que lo pueda comprender, y lo seguirá desarrollando en el capítulo 7, llegando a decir en última instancia que el punto principal de todo lo que viene diciendo es eso, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario. Así que no dejemos de recordar y atender lo que durante estas semanas Dios nos ha dicho por medio de Hebreos, familia, que tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Señor, te damos gracias por Jesús que te has revelado, te damos gracias por amarnos tanto por medio de Jesús. Gracias por mostrarnos tu palabra, por abrirnos el entendimiento, y ayúdanos a seguir comprendiendo esto, pero también danos la fortaleza para ponerlo por obra en obediencia. Guía a tu iglesia y fortalécela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.